Bueno, muy buenas noches a todos y todas bienvenidos, perdón, a este espacio. Mi nombre es Cristina Rueda, profesional de desarrollo humano de Bienestar UMB Virtual. El día de hoy, o bueno, en este espacio vamos a tener una charla sobre actividades para desarrollar en la cuarentena. Vamos a enfocarlo a los diferentes grupos poblacionales. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, actividades que se pueden hacer con niños pequeños, actividades para adultos mayores, actividades entre parejas y demás. Entonces, eh, para que ustedes también participen, nos compartan su opinión y demás en este espacio. Los micrófonos, la recomendación es mantenerlos silenciados. En el momento que deseen opinar, pues eh, piden como el espacio y lo pueden realizar. Y pues de igual manera el chat también pues estará habilitado durante el transcurso de toda la charla para que también nos hagan sus participaciones por allí. Bueno, antes que nada, me gustaría que me comentaran un poco cómo les ha ido, cómo se han sentido con todo este tema del aislamiento, cómo consideran que lo han afrontado, si lo han afrontado de pronto de una manera positiva o si por el contrario les ha costado trabajo, o si ya pues a estas alturas, ya con tantas veces que han prorrogado, perdón, el aislamiento, ya hay como un poco más de adaptación. Me gustaría, si alguno desea activar su micrófono, lo puede realizar o si desean participar a través del chat. Entonces, antes de empezar, sí, me gustaría que me compartan su opinión con respecto a esto. Ferney, buenas noches. ¿Deseas compartirnos algo? Puedes activar el micrófono. Buenas noches para todos. Pues sí, realmente nos encontramos un poco, creería yo que estresados, pero de todas maneras es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar y pues personalmente yo soy instructor de danzas y lo que hago es actividades físicas en vivo y pues yo trabajo en el Peñón Cundinamarca. Entonces esa es de pronto una de las maneras ¿de qué? De pasar estos tiempos que están un poco pues monótonos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es con la alcaldía programar actividades físicas y recreativas a través de las plataformas digitales y pues es como la manera de pronto desestresarnos un poco. Claro, igual creo que muchas personas estamos también adelantando trabajo desde casa y bueno, esto nos mantiene ocupados la mayor parte del día, ¿no? Pero entonces también el asunto es cómo se está manejando el tema, por ejemplo, con la familia, con la pareja o incluso las personas que viven solas. Cuando ya termina como esa jornada laboral, entonces, ¿qué? Porque por lo menos un fin de semana o demás, muchas personas de pronto el hábito o la dinámica era como salir el fin de semana, compartir con amigos, ir a visitar familiares, etcétera. Entonces, por ejemplo, este tipo de actividades están limitadas o están restringidas, por así decirlo. Entonces, ¿de qué manera también cada uno ha ido como poniendo también su granito de creatividad para tratar de ponerle como la mejor cara a esta situación también, ¿no? Porque si bien sí puede que en algunos momentos sea supremamente agobiante, pero también cómo lo estamos piloteando, cómo lo estamos manejando, cómo estamos o qué estrategias estamos tratando de emplear para hacer un poco más llevadera toda esta situación. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen niños pequeños, cambia mucho también la dinámica, cambian las rutinas, el tema de la convivencia también. Puede tornarse complejo si de pronto se convive con varias personas, son diferentes personalidades, compartiendo 24/7, y se pueden generar también choques, ¿verdad? En el tema de la convivencia, aparte de lo agobiante que puede resultar toda esta situación.
No sé si alguien más desea compartirnos su opinión, su punto de vista. Dani, Joana, veo que activaste el micrófono. Si deseas compartirnos tu punto de vista, adelante. Buenas noches, gracias. Buenas noches, perdón, Diego. Sí, pero no tienen que diligenciar asistencia, sino que la aplicación me permite descargarla, entonces no hay necesidad de diligenciar un formato externo. Lo que sí les voy a compartir al final es una encuesta de satisfacción del taller, de la charla, pero nada más. ¿Listo? Dani, ¿nos querías compartir algo? No, no, señora, acabo de unirme, entonces no, Ok, señora. ok, perfecto. Gracias. Bueno, a las personas que se van uniendo, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Vamos a tratar de sacar el máximo provecho. Vamos a tratar de hacerlo también muy interactivo. Eh, Les comentaba para las personas que se acaban de unir, vamos el día de hoy entonces a trabajar actividades para desarrollar en cuarentena, pero pues enfocadas desde pareja, adultos mayores, niños, qué podemos hacer también para afrontar esta situación eh, de la mejor manera y dar como un cambio que no sea como ese tema rutinario, como todos los días lo mismo, y de pronto ese tema de la actitud de otra vez, otro día, o nos alargaron otra vez el aislamiento. Entonces, voy a compartirles pantalla. Les voy a ir compartiendo la presentación, vamos charlando y también, pues, como les comentaba, voy a estar pendiente en el chat y a través del micrófono, los que deseen participar también lo pueden realizar. ¿Listo? Entonces ya les comparto pantalla. You are now muted. You are now unmuted. Bien, por favor me van a confirmar si allí están visualizando mi pantalla. ¿Listo? Listo, muy bien. Perfecto, entonces vamos a empezar por aquí. Bueno, antes que nada, vamos como a repasar un poquito qué es todo esto del COVID-19. Encontramos muchísima información en redes, encontramos muchísima información en los medios de comunicación desde comienzos de año a la fecha. Todos los medios de comunicación nos tienen bombardeados por todos lados con noticias referentes al COVID. Si nos damos cuenta, pues todas las noticias van encaminadas a esto. Durante todas las emisiones de los noticieros se habla de lo mismo y dan cualquier cantidad como de segmentos de noticias relacionadas con todo esto. Cada vez nos dicen como cosas nuevas, que hay nuevas formas de contagio, o se van descubriendo más cosas, o que hay más fallecidos, o que hay más contagios, que la reapertura, bueno, cualquier infinidad de cosas que, como yo les comentaba, toda esa sobreinformación también puede resultar agobiante, ¿cierto? Y de pronto puede llegar un punto en el que uno quiera como desconectarse y como no saber nada ya de todo eso. Y es completamente sano y es válido hacerlo. Entonces, bueno, con respecto al coronavirus o demás COVID, encontramos que pues primero los coronavirus son virus, no es nuevo, eso no es algo nuevo, son virus que surgen periódicamente. ¿Sí? En diferentes áreas del mundo y que por lo general eh, producen o son los causantes de infecciones respiratorias. Es decir, puede ser como una gripa, pero puede llegar a ser leve, moderado, grave, y pues ya cuando hablamos de que es grave, encontramos que ya la persona requiere atención de, por ejemplo, UCI, o que incluso puede conducir al fallecimiento de la persona, ¿cierto? Al desencadenar otro tipo de afecciones en el organismo del individuo. Entonces, en el caso del coronavirus, hablamos de que es el nuevo coronavirus COVID-19. Se ha considerado o fue considerado en el mes de marzo como una pandemia y como una emergencia de salud pública, pues a nivel internacional, ya que pues se han identificado casos prácticamente alrededor de todo el mundo. En el caso de Colombia, el 6 de marzo pues se confirmó el primer caso que pues llegó de información que se tiene, fue importado, por así decirlo, una persona que llegó de otro país lo trajo y bueno,
se empezó a desencadenar todo esto, ¿cierto? Bueno, escuchamos mucho sobre medidas de prevención, cómo prevenirlo, cómo tratar de estar como a salvo nosotros y nuestros seres queridos. Entonces, pues como lo vemos en los medios de comunicación y demás constantemente, una de las medidas efectivas pues es el tema de la higiene en cuanto al lavado de manos frecuente, evitar el contacto, ¿cierto?, con otras personas, mantener una distancia de por lo menos 2 metros y de los demás, utilizar pues el tapabocas, no tocar nuestra cara cuando estamos, por ejemplo, en la calle, desinfectar nuestros elementos, por ejemplo, el celular cuando salimos y demás, estar desinfectando constantemente nuestras manos, al estornudar, pues cubrirnos y si hay síntomas de resfriado y demás, pues quedarse en la casa, estar atentos de pronto a otros síntomas, que si hay fiebre o demás, entonces ya son como signos de alarma. El uso del tapabocas es indispensable cada vez que nosotros vayamos a salir de nuestra casa y pues es un hábito que nos toca o nos ha tocado como ir implementando. Y no sé si a ustedes, pero por lo menos a mí me pasa que si tengo que salir, por ejemplo, un momento y demás a hacer alguna diligencia, salgo y cuando ya he cerrado la puerta de la casa recuerdo que debo llevar tapabocas, entonces me toca devolverme. Creo que de pronto a todos nos ha pasado en algún momento, por lo mismo porque es un hábito, es algo nuevo para nosotros y bueno, generar hábitos también conlleva como su tiempo y demás. Pero bueno, ya de una u otra forma es un hábito que sí toca tratar de arraigar porque pues este tema está un poco como demorado, ¿cierto? Está un poco extenso, se ha ido extendiendo cada vez más y pues realmente no sabemos cómo hasta cuándo va a estar todo este tema. Entonces, pues sí, se requiere que generemos ciertos hábitos o cierta adaptación. Bueno, como les decía, limpiar y desinfectar los objetos, las superficies que tocamos frecuentemente con alcohol u otros como elementos o sustancias que permiten hacer desinfección de las superficies. Al llegar a casa, desinfectar nuestros zapatos, desinfectar como todo lo que les decía, el celular, por ejemplo, nuestra billetera, nuestro monedero. Sí, tratar como en lo posible de ventilar nuestra casa, abrir ventanas o demás para que ventile. Cuando hay sol, también tratar de que entren rayitos de sol a la vivienda y demás. ¿Listo? Bueno, entonces como tal en Colombia, pues el gobierno determinó un aislamiento preventivo pues con inteligencia colectiva y disciplina. Aquí me gustaría que ustedes me compartan su opinión. ¿Qué opinan ustedes de todo este tema del aislamiento inteligente que planteó el gobierno? Todo esto de empezar a reaperturar, abrir sectores económicos. eh, y pues todo el incremento de casos y demás que se han ido también como disparando desde que se empezaron a reaperturar sectores, a reaperturar la actividad económica. Me gustaría que ustedes me compartan un poco su opinión sobre este aislamiento inteligente, como lo llamó el gobierno. Bueno, los escucho, los leo por acá. Sí, nos desean, perdón, compartir su opinión con respecto a esto. ¿Qué opinan de todo este aislamiento inteligente? Toda esa medida que pues ha planteado el gobierno como estrategia para frente a todo el tema del COVID. Sí se hacen pues muchas recomendaciones, ¿no? De que las personas que se queden en casa lo hagan, que hay una responsabilidad propia y demás, y pues sí, hay una responsabilidad individual y pues también colectiva. Pero esto qué tan eficiente está siendo es como la pregunta también. ¿Qué tan eficiente consideran ustedes que está haciendo todo esto? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí te escuchamos, Juliana, adelante. Buenas noches. Hola, profe, hola, compañeros. Pues
con este tema yo tengo como dos sentimientos. Por un lado, creo que es muy importante pues la reactivación de la economía de una u otra manera. Hay sectores que se han visto muy afectados y hay otros pues que necesitan más como esa reactivación y que no pueden hacer actividades por medio del teletrabajo como todos no se pueden hacer de esa manera. Por el otro lado está también la conciencia colectiva, la obediencia social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento. Entonces creo que ha sido bueno en parte, pero tampoco tanto, porque entonces no hemos sido como tan obedientes, o al menos los que han salido, porque si eso no fuese así, pues no se están presentando pues tantos casos todos los días. Entonces creo que es más de la conciencia. Si fuéramos una población juiciosa en su mayoría y todos los que salen pues tuviesen esa conciencia que no es solo la vida de ellos, sino de sus familiares, de sus abuelos, de sus papás, de sus hijos, bueno, porque esto es algo que nos afecta a todos. Entonces de una u otra manera sí sería positiva, pero viendo los casos, pues creo que de otra manera como que no ha funcionado mucho. Entonces son como dos sentimientos que otra opinión dar. Ojalá fuéramos más obedientes para que funcionara, sería lo ideal. Claro que sí, Juliana, muchísimas gracias. Yo personalmente yo creo que este es un tema de mucha cultura también, ¿cierto? Y yo creo que como colombianos y demás, o latinoamericanos, no sé, sin entrar de pronto a hacer temas de juzgar, ni mucho menos, creo que sí nos hace falta como mucha cultura en torno a esto y lo evidenciamos porque, por ejemplo, si entramos a hacer una comparación con los países de Oriente y demás, hay una como una disciplina mucho más arraigada, ¿cierto? Hay como un tema cultural un poco más arraigado y eso de una u otra forma también les ha permitido como superar esto en menos tiempo. Entonces, por ejemplo, yo digo que acá o en Colombia, mirándolo como tal en nuestro contexto, nos hace falta demasiada cultura y nos hace falta muchísima empatía, nos hace mucha falta pensar en el otro y pensar incluso en las personas que tenemos en nuestra propia casa, ¿cierto? Pensar en esas personas que conviven con nosotros. Entonces hace falta muchísima disciplina y creo que yo me atrevo a decir que una de también de las causas que pueda haber propiciado que se disparen o que al día de hoy se continúen disparando los casos es ese tema de la disciplina y la cultura. Y encontramos muchísima gente que al día de hoy pues no cree en la existencia de esto. Y sí, hay muchísimas teorías de como de conspiración al respecto, hay muchísimas teorías que un nuevo orden mundial, que bueno, se han sacado cualquier cantidad de teorías que pues la verdad no sabemos si sean ciertas o no, pero lo que sí sabemos es que hay un virus, sí sabemos que hay un virus rondando, hay un virus que está presente en nuestro entorno y que tenemos que de una u otra forma extremar medidas y ser responsables, tener un autocuidado, extremar nuestro autocuidado y de esa manera también ayudamos a cuidar a las personas que están cerca a nosotros, ¿no? Uno ve las personas que pues no creen en esto y bueno, es completamente, no sé, válido que una persona desconfíe de todo esto y demás, pero esto les lleva, por ejemplo, a no utilizar tapabocas, les lleva a seguir, a hacer visitas, a estar en encuentros, o sea, tratar como de continuar como si realmente no estuviera pasando y el asunto aquí es que sí está pasando, sí, se están dando unos cambios en nuestro entorno, se han venido presentando desde hace varios meses y a veces hay personas de pronto a las que les cuesta como o se niegan como a ver esta realidad y ahí sí como dicen desafortunadamente hasta que les toca como que entran a creer en que esto es real y que debemos tomar medidas al respecto. Bueno, por acá nos dice Claudia, las medidas han sido buenas pero van a ser efectivas hasta que todos tomemos conciencia, nos cuidemos. A estas alturas encontramos personas que no creen, exacto, y toman esto como un chiste, muy bien.
Por acá nos dice, el aislamiento es una responsabilidad que tiene cada quien y es inteligente porque depende de nuestro modo de pensar y de actuar. Claro, somos responsables de todo esto, ¿cierto? Y ahí hay otro tema y es que se culpa mucho, no, a quien yo no entro a defender, ni son temas políticos ni demás, pero se entra como a culpar al gobierno y demás, y si bien de pronto el gobierno no ha sido muy acertado, que digamos, en ciertas medidas o decisiones que se han tomado, pero sí creo que hay un poco de verdad y es que hay una responsabilidad individual y pues el presidente, los alcaldes o demás no pueden colocarle un policía pues a cada ciudadano para que vigile si cumple o no cumple las normas, ¿cierto? Entonces sí hay una parte de responsabilidad también de cada uno. Bueno, para que Eusebio nos dice, las medidas adoptadas por el gobierno son muy buenas, pero falta conciencia ciudadana, el compromiso de la sociedad, cultura, al igual respeto y responsabilidad. Claro que sí. Creo que las medidas tomadas fueron pertinentes, ya que haber generado un pico de contagios al inicio no hubiera permitido prepararnos para la situación actual en el área de la salud. John nos dice, yo pienso que cada quien, si sabemos, es de cada quien, perdón. Si sabemos que no tenemos que hacer nada fuera de la casa, no debemos hacerlo, exacto. Soy de la costa y la gente se cuida de lunes a jueves, pero el fin de semana se olvida y salimos a rumbear, entonces no hay ninguna medida que valga. Claro. Dani, no podemos ser egoístas, debemos pensar en los demás y extremar medidas, es una realidad. Stephanie, el tema del aislamiento realmente ha afectado demasiado a los niños, claro, Stephanie, realmente a niños, a adultos. Creo que todos de una u otra forma hemos resultado afectados con todo esto desde diferentes perspectivas, ¿no? Pero el asunto también es qué estamos o qué hemos hecho para que esa afectación no sea como tan crítica. Sí, uno entiende que hay unas medidas de prevención y demás, pero uno también entiende que el tema de generar nuevos hábitos, por ejemplo, dejar de salir, no poder llevar el niño a un parque, a un centro de juegos y demás, puede ser complicado y en los niños también puede generar mucho estrés. Pero ahí es donde también nosotros entramos o tenemos la responsabilidad también de entrar a hablar con nuestros chiquitos y poder como generar también esa sensibilización de que todo se está haciendo por un bien, ¿sí? Que no se está haciendo que de ninguna manera se trata de un castigo, ni muchísimo menos, sino que pues las circunstancias actuales no lo permiten y tratar de una u otra forma de ser muy creativos en nuestras casas para que estos chiquitos también se aburran como lo menos posible, ¿no? Bueno, por acá Eduard nos dice, considero necesario reactivar todos los sectores de la economía. El país no se puede paralizar para no irnos a la quiebra, sí es cierto. Sin embargo, se debe hacer responsablemente. Hay que reinventarse, adaptarnos a la situación, el cuidado personal por el bien, el bien propio de la familia y la comunidad que nos rodea. Claro, aunque entran, hay varias situaciones, efectivamente, pues el país no se puede quedar detenido porque imagínense, esa situación es insostenible, creo que para cualquier nación, ¿no? Quedarse detenidos todo un año, 6 meses, es insostenible. El punto también está en que, por ejemplo, los gobiernos deben también garantizar que haya cobertura de salud o que se pueda brindar atención a las personas que requieran, que lo requieran, pues con la calidad que debe ser. Y ahí es donde ya se empieza como a complicar el asunto, porque pues desafortunadamente nuestro sistema de salud pues tiene sus falencias, tiene sus oportunidades de mejora, entonces pues ahí ya se complica, ¿cierto? Bueno, Kevin, es una responsabilidad personal, no podemos estar encerrados hasta que salga una vacuna, pero sí, pero sí, no es necesario que salgamos para qué hacerlo, es cuidado personal y para lo que nos rodea. Muy bien, Diego, yo pienso que para que cada medida que tomen funcione hay que empezar por tener una buena cultura ciudadana, valores, autoestima para poder lograr superar esta crisis, correcto. Juliet, opino que antes de haber reabierto la economía, por decirlo así, el gobierno tuvo que ser más precavido, tener mejores medidas a la hora de manejar la pandemia. Aparte de eso, tenemos problemas de cultura. Otra cosa que se ha visto mucho es como la confusión que se evidencia, que se ve de si se está o no manejando bien en cuanto a la parte médica de la pandemia. Claro, aparte que pues hay otra cosa que no podemos como evadir y es el tema de la corrupción, ¿no? Que pues también a nivel de los gobiernos, y si bien se hacen
ciertas cosas o se llevan a cabo acciones para el manejo de la pandemia, pues también hay un tema ahí de corrupción bastante fuerte, bastante marcado y que de una u otra forma puede que esté impidiendo que los recursos lleguen a donde deben llegar, y pues ya eso genera también muchas más complicaciones, ¿no? Bueno, listo. Carlos, respecto al tema de ese país y en toda Latinoamérica, falta mucha educación. Estamos totalmente de acuerdo en todo sentido y sumando todas las problemáticas sociales se convirtió en una bomba de tiempo y también entra la parte de la responsabilidad personal. Si yo me cuido, estoy cuidando a los demás y aportando para mitigar los efectos. En estos momentos vivo esta situación por un posible caso positivo y desde el primer momento he guardado todos los protocolos para cuidarme a mí y a mi familia. Comprendo, Carlos. Gracias por compartirnos tu opinión. Bueno, aquí hay otro punto que menciona Carlos y es también, más allá de todo este tema de salud, hay otras situaciones que ha generado esto y es las problemáticas que se han como intensificado en este periodo de pandemia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, la problemática social es brutal, el tema del desempleo y ni hablar de lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, la violencia, casos de violencia hacia los niños y demás. Todas esas problemáticas se han disparado también con todo este tema del aislamiento. Entonces uno dice, sí, hay falta muchísimo realmente para poder garantizar, que las personas de pronto en situación de vulnerabilidad o demás puedan estar como resguardadas o protegidas. Falta mucho también el tema de lo que les decía, de la violencia intrafamiliar que se ha disparado, la violencia hacia los niños. Entonces también como qué medidas también pueden tomar los gobiernos, ¿cierto? Y qué medidas se pueden tomar también desde cada hogar y demás para mitigar un poco toda esta situación, porque igual, como mencioné hace un momento, pues el gobierno no puede colocar un policía en cada casa. Entonces, lo que yo les mencionaba también, el tema de la convivencia ha sido como bastante traumático para muchas personas. Y dentro de esta parte, pues sí hay algo importante y es tratar de poner un granito de arena para mejorar la convivencia, o el tema de la organización, pues apoyar con las actividades del hogar para que pues esto no sea como una actividad o una carga de una persona. El tema de igualdad de género que también hace falta muchísimo por fortalecer. Establecer espacios como de soledad, ¿cierto? Establecer espacios de intimidad, respetarle como los espacios a cada persona del núcleo familiar, hacer uso del diálogo, que pues tantos es tan necesario, ¿cierto? Establecer acuerdos, tratar de afrontar, no de confrontar los temas o situaciones que generan conflicto. Y pues estos cambios, tratar de poner como una buena actitud. Y es normal que haya días donde no queremos nada, no queremos que nos digan nada y demás, es completamente natural, pero lo ideal sería como no quedarse en ese círculo de una actitud pesada, como de mal humor o demás, porque pues también va a generar complicaciones a la hora de la dinámica, o va a afectar un poco la dinámica familiar. Bueno, entonces voy a volver a compartirles pantalla y ya seguimos compartiendo y leyendo lo que ustedes nos escriben. Listo. Bueno, entonces hablábamos entonces de que aislamiento inteligente como tal, pues hace falta muchísima tela por cortar o mucho camino, pues para que realmente se pueda hablar de un aislamiento inteligente o de una cuarentena inteligente, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con una sugerencia de actividades con los pequeños de la casa. Aquí pues tenemos como varios rangos, ¿no? Para las personas que tienen niños. Entonces, para niños, por ejemplo, de 0 a 6 meses, o sea, bebés,
Em, una sugerencia puede ser, por ejemplo, cantarles, em, hacer actividades como de títeres, hacer como títeres caseros y tratar de jugar con ellos un rato haciendo títeres. Aprovechar esos espacios para hablarle mucho, para acariciar, como consentir el bebé, leerle, empezar como a leerle libros, a leerle cuentos, que pues aunque el bebé no lo entienda, pues es más como un espacio de consolidación ahí como del vínculo, de la compañía, y pues el tema de escuchar la voz de su padre o de su madre, pues también lo ayuda un poco a calmarse y demás. Entonces ahí también se va como fortaleciendo ese vínculo. En el caso de los niños ya de alrededor de un añito, pues hacer como ejercicios de texturas, entonces, por ejemplo, cortar alimentos en trozos pequeños, darle al niño para que coma solo y también que vaya como tocando, ponerle como en un tablerito, en una tablita, diferentes objetos o elementos también para que vaya experimentando otras texturas. Igual hacer mucho, mucho, mucho el tema de conversar, hablarle al niño, lo mismo contarle historias, utilizar de pronto jugar con los tonos de voz, em, también estar como atento a los sonidos que el niño hace, tratar de mantener siempre contacto visual. También, por ejemplo, se puede hacer como con jabón líquido, con jabón y agua, hacer como burbujas, entonces podemos hacer como un burbujero de estos muy como casero y demás, y pueden jugar como a soplar las burbujitas y atraparlas. Em, Jugar em, fortalecer un poco el tema de la imaginación, entonces como crearse juegos en los cuales se imaginen otras como animales, se imaginen como otras personas o demás, o se imaginen como diferentes entornos. Entonces vamos a imaginar que estamos en la playa y estamos haciendo esto y demás. Obviamente tratar de integrar, por ejemplo, cuando está papá, mamá y demás, pues tratar de integrar las actividades entre los tres, de pronto entre los cuatro, dependiendo de los niños que haya, tratar de integrarlos o hacer las actividades como entre todos. Por ejemplo, hacer, como les decía, pues juegos sobre distintos animales o como hacer la mímica o como personificar como animales, los sonidos, los movimientos, y pues también les vamos enseñando un poco cómo a diferenciar esto. El tema de, por ejemplo, otra actividad que puede ser llamativa para ellos es, por ejemplo, cantar, armar como una especie de karaoke. También se pueden organizar actividades como de ritmos, de bailes, entonces escuchar músicas de diferentes ritmos, lento, rápido, y pues eso también les va a ayudar a desarrollar o a fortalecer las habilidades auditivas. Y pues moverlo también pues lo estamos activando, pues no es como, no es bueno, no es muy recomendable que los niños pues se queden como mucho tiempo pues pegados de pronto pegados a la televisión, a las tablets, a los celulares, sino que tratar de implementar tareitas para que ellos también se activen durante el día o hagan como varias cositas durante el día que pues les permita moverse, ¿no? Y como activarse un poquito. Además, pues como sabemos, por lo general tienen mucha energía, entonces toda esa energía como que se acumula. Podemos incluso hacer como actividad física, involucrarlos a ellos, que traten o que nos ayuden a hacer actividad física o que ellos repitan un poco algunos de los ejercicios que hacemos. Es otra opción, pues dependiendo de la edad del niño. Hacer como especies de juegos de roles. Pueden también, por ejemplo, hacer como una especie de picnic en la casa, ¿cierto? Entonces arman como una canastica como con los alimentos que uno generalmente eh, lleva a un picnic, entonces colocan una mantica o como arman como una especie de carpa, preparan alimentos para picnic y pues se le puede decir al niño que coloque una almohada, que pueden jugar con una linterna o demás en caso de que por ejemplo sea de noche,
contar cuentos y pues esas actividades pueden resultar llamativas para ellos. Sin embargo, pues cada uno conoce como su hijo, conoce su niño, los gustos que tiene como su niño y pues la idea es que logre identificar cuáles de esas actividades pueden ser como de agrado, pero también estar abiertos a o tratar de involucrarlos un poco a que realicen otras actividades, que exploren otras cosas a las que habitualmente de pronto han venido haciendo y que después de cierto tiempo pueden resultar un poco como aburridoras. Eh, Otra opción, por ejemplo, jugar congelados, entonces escuchar música, bailar, parar la música durante un momento, quedarse como congelado, quedarse quieto y cuando la música vuelva a empezar, pues eh, moverse y bueno, así sucesivamente, pero pues haciendo uso de posiciones divertidas. Otra opción, cuando ya son más grandecitos, alrededor de 5 o 6 añitos más o menos, que ya más o menos escriben y eso, ponerlos de pronto a que escriban una carta a un amigo o a un familiar con el cual pues no pueden verse, darle eso, de pronto colocarles en una pared hojitas recicladas o como pliegos de papel craft o algo así, de papel periódico, ponerles pliegos así para que ellos pinten, escriban, como que rayen, por así decirlo. Jugar, por ejemplo, a hacer como representaciones dramáticas, por ejemplo, recrear como una serie o un cuento que al niño le guste, utilizar pues el atuendo o el vestuario, modificarlo o ajustarlo como a ese cuento que van a representar, también puede ser una buena opción. Em, hacer ejercicios, por ejemplo, para estimulación de acuerdo a la edad que tenga el niño. Hay otro punto y es que, por ejemplo, en el caso de los niños que ya están en etapa escolar, pues de pronto el tema de las tareas ha sido complicado, ¿cierto? Y la idea entonces es que ese espacio de tareas de una u otra forma se vuelva algo divertido y no que se convierta en algo tedioso. Entonces también de pronto propiciar espacios en los cuales los niños puedan como tener como videollamadas con sus compañeritos del colegio o con los amiguitos o los primitos, los niños así que son cercanos a ellos, organizar como con los papás y demás ponerse de acuerdo y hacer como una especie de videollamada en la cual no vayan como a revisar cosas del colegio, sino que sea algo netamente recreativo. ¿Listo? Bueno, el tema de, bueno, aquí también entra otro punto y es, por ejemplo, el tema del, podemos aprovechar todo este tiempo en casa para fortalecer nuestros canales de comunicación con nuestros niños, hacer uso pues siempre de un lenguaje sencillo y claro, brindarles información, responder a sus preguntas. Otro punto que también podemos tratar de fortalecer este tiempo en casa es el tema de las emociones, enseñarle o empezar como a trabajarle a nuestros niños todo ese tema del reconocimiento y manejo de emociones, pero también pues tenemos nosotros que hacer como ese ejercicio, ¿verdad? De reconocer cómo nos estamos manejando emocionalmente. Listo. Otro punto, pues siempre como recalcarle al niño de acuerdo a la edad que tenga y que pues sea entendible para él, pues recordarle, como yo les decía hace un rato, que no podemos salir o no puedes ir al colegio porque puede ser riesgoso, explicarles un poquito, hablarles de pronto de acuerdo a la edad, que ellos identifiquen, por ejemplo, el coronavirus, la palabra o algo y que sepan que, por ejemplo, eso representa como una especie de amenaza para su salud, para su integridad y que por eso no es bueno de pronto ir al colegio en este momento o visitar a los amigos o visitar a la familia y demás. Entonces también de acuerdo a la edad general como esa sensibilización en el niño de que lo que se está o el motivo por el cual no puede salir de casa, como les decía ahorita, no es por un castigo o demás, sino que es por cuidarlo a él, por cuidar a los miembros de la familia y demás porque no queremos que se enfermen, etcétera. Entonces, también podemos hacer un ejercicio de revisar cómo pues, están los hábitos de nuestros hijos, perdón, y tratar de fortalecer los hábitos como el lavado de manos, el lavado de dientes, la higiene como tal de todo el cuerpo, el tema de la alimentación.
Entonces también es algo que podemos aprovechar en este tiempo para como vigilarlo, supervisarlo y tratar de fortalecerlo. De pronto en esa época puede que se incremente la ingesta de alimentos o demás, entonces siempre aún en medio de todo esto tratar de regular la alimentación y el descanso, ¿cierto? Tratar de establecer unos horarios, de establecer unos hábitos o que el niño no como que no se desadapte tanto en cuanto a todos los hábitos de sueño, alimentación y demás. Bueno, veamos. Bueno, entonces, por ejemplo, encontramos en el rango como de 5 a 13 años, por lo general los chicos tienen mucha energía. Entonces es importante todos esos espacios de juego, de interacción en familia, que impliquen movimiento preferiblemente, como les decía, para que el niño como que se active, como que alcance a quemar energía y en lo posible pues ya como que se acueste cansado o demás, porque pues ellos en el colegio, en el jardín están constantemente o por lo general tienden a quemar mucha energía y pues eso también le hace falta al cuerpo. Y tratar, como les decía, de realizar actividad física, así sea en un espacio pequeño que tengamos, tratar de sacar unos minutos para hacer actividad física, por ejemplo, buscar una cuerda, hacerles de pronto correr un poquito los muebles o demás y darle una cuerda para que el niño o el preadolescente pues salte cuerda, haga como ese tipo de actividades y lo que les decía, tratar de desconectarlos un poco de los videojuegos, del celular, de la tablet, del computador, etcétera, y que estos espacios sean un poco más, como más lúdicos, por así decirlo. Entre los 13 a los 20 años más o menos, pues nos encontramos con un desafío y es el manejo de las redes sociales, que si bien en ese momento son indispensables para seguir en contacto con los amigos del colegio, con los compañeros de la universidad, em, sí, es importante pues programar encuentros, como les decía, generar espacios y programar juegos en línea. También es una alternativa, pero por ejemplo, otra alternativa para desconectarse un poquito de esto es, por ejemplo, dedicar o retomar el hábito de la lectura, ¿cierto? Y pues para esto, por ejemplo, no hay edad. Entonces, el viejo libro que tenemos por allá en un rincón que empezamos a leer y nunca lo terminamos, bueno, es también una alternativa de una actividad que podemos realizar en esta época. Ya cuando hablamos de 20 a 30 años, pues por supuesto el deporte, tratar de hacer actividad física, pues tratar bueno, y que puede ser individual o en familia, y pues encontramos diferentes aplicaciones que nos dan como rutinas o demás de ejercicios y esto, obviamente con todas las precauciones, pero también es una alternativa. También se pueden buscar opciones como la meditación, de pronto empezar a explorar o técnicas de meditación. Nuevamente volvemos a la lectura, practicar juegos de mesa, entonces el uno, el parqués, como retomar todos esos juegos que de pronto uno ha ido dejando de lado, que está por allá en una esquina de la casa con de pronto con llenos de polvo, porque pues ahora todo es como el tema de los celulares, de la tecnología, y, y dejamos de lado esos juegos que también pueden ser entretenidos y se puede integrar como tal a la familia. En las personas alrededor de los 40, 45 años, entonces igual, pues pueden tratar de buscar espacios para moverse en casa, por ejemplo, revisar el closet, de pronto sacar ropa, elementos que no utilicemos, armar paquetes para de pronto donarlos a otras personas, obviamente ejercitarse, leer, meditar, pues son excelentes actividades que se pueden practicar en este rango de edad. En el caso de los adultos mayores, bueno, nunca se deben olvidar, ¿cierto? Y en este momento pueden necesitar aún más protección y apoyo. Entonces, por ejemplo,
podemos a nuestros abuelitos o a nuestros papás si ya están en el rango de adulto mayor. Por ejemplo, podemos buscarles cartillas de sopas de letras, crucigramas, o podemos desde internet descargamos y les imprimimos varias hojas de este tipo, o podemos crear algunos, como les decía, en algún papel craft, papel periódico así grande. Se puede armar una especie de sopa de letras y se puede realizar también entre varios integrantes de la familia. Y pues además este tipo de actividades les ayuda como a fortalecer el tema a nivel cognitivo, ¿no? Tratar también de conectarlos o mantener ese contacto con los demás integrantes de la familia a través de videollamadas y pues también tratar para los adultos mayores de mantener como una rutina, tratar de mantener igual balanceado el tema de la alimentación y el tema del aseo, ¿cierto? Y pues mirar que hay otras actividades de acuerdo al espacio en el que estemos, también ellos pueden realizar, pueden, no sé, actividades de jardinería, pintar, cocinar, que son actividades que pueden resultar relajantes. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les voy a, les voy a, les voy a preguntar a ustedes de pronto qué actividades nuevas o diferentes han implementado en esta época, bien sea para ustedes o con sus familias. Los escucho y los leo. De pronto de todas esas actividades que he mencionado, si ustedes han puesto en práctica algunas o de pronto cuáles les llaman la atención para realizar o no han realizado, entonces los invito a que nos compartan un poco qué han hecho de pronto diferente para salir un poco de la rutina en estos días, bueno, en estos meses, perdón. Recuerden que si alguien quiere activar el micrófono, lo puede hacer. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, por acá Juliet nos dice como actividades nuevas que realiza con mi familia fue hacer ejercicio, ver películas, preparar recetas. Sí, yo creo que a muchos en esta época de pronto se nos ha salido ese chef que tenemos escondidos y que tenemos de pronto escondido. Y como es tan fácil ahora encontrar recetas y demás, pues hemos de pronto también en algunos espacios trataba de preparar cosas diferentes o que nunca habíamos preparado. Y bueno, esta actividad también puede resultar relajante para muchas personas, para otras personas puede resultar estresante, supremamente estresante y pues es completamente válido. Depende mucho también de los gustos, ¿no? Pero otro punto es que pues igual hay que tratar en este momento de nuestras vidas, tratar de ser un poco flexibles y tratar de abrirnos un poco a nuevas actividades, a nuevas experiencias. Y, por ejemplo, si nunca he hecho origami, voy a ver un video y voy a tratar de hacer algo en origami, ¿sí? Cosas así tan sencillas, pero que pueden sacarnos un poquito también de la rutina. Bueno, Carol por acá nos dice, de alguna manera estoy en el plan de reconciliarme con la naturaleza y busco la manera de reutilizar y reciclar algunos elementos de uso cotidiano. También sembro semillas. Excelente, Carol. Bueno, por acá nos dicen, cuando nos ha tocado trabajar prácticamente no he tenido tiempo de sentir el aislamiento, pero si en fines de semana se trata en familia de hacer alguna cosa juntos. Carol, también aprender lenguaje de señas, qué bueno, chévere. Fernando, el tema que hablas de los niños es complicado porque ellos sienten bastante el encierro, sí. Las actividades que he realizado con mi hijo de 3 años han sido escondidas o baile por video. Listo. Judiana nos dice, yo estoy tratando de dibujar. Súper. Muy bien, entonces si se dan cuenta, todo esto también implica, como yo les decía, pues
el hecho de generar, ¿cierto?, cambios en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, pero también que se nos despierte como ese interés por cosas que de pronto ante otras circunstancias no hubiéramos hecho o no hubiéramos contemplado hacer. Pero también es todas estas circunstancias que nos rodean también pueden permitirnos identificar de pronto que no estamos pasando suficiente tiempo con nuestra familia, que no estamos de pronto tampoco practicando muchas técnicas de autocuidado y nos puede impulsar a realizarlo o a hacer cambios que le apunten, ¿no?, o que le aporten a nuestro beneficio, ¿verdad? Bueno, Julie nos dice que tiene dos niños de 14 y 11 años, nos gusta cocinar, hacer postre, todos los martes es de juegos, mi hija mayor aprendió a tocar el bajo y la menor a hacer figuras de papel, excelente. Andrés, actividades que realizamos, realizar ejercicio con videos de YouTube, ver tutoriales de recetas, series, ese confinamiento nos ha unido más como familia, ya que como tengo más tiempo se lo puedo dedicar a ellos y a otras actividades, claro que sí. Y ahí hay otro punto y es que independientemente de que estemos haciendo trabajo en casa, también tenemos derecho a la desconexión y eso hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? Porque pasa y creo que de pronto a todos nos ha pasado en algún momento que la carga de trabajo se ha incrementado, ¿cierto? Estamos haciendo de pronto más cosas y esto, o bueno, de pronto a veces se nos olvida que el hecho de estar en la casa no quiere decir que tengamos que estar disponibles todo el tiempo. Sí, entonces a veces uno, por ejemplo, las personas que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, tratar de el domingo recuperar tiempo o en el momento que termina, si cumplen un horario, en el momento que termina la jornada laboral, tratar en lo posible de desconectarse lo más posible y perdón la redundancia, y reponer tiempo con la familia. Lo que decía Andrés, este tiempo también nos puede permitir unirnos un poco más con nuestras familias y también nos permite como darnos como ese espacio para identificar que en realidad cada vez hay menos tiempo para las cosas que son más importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo que no estamos gastando en desplazamientos al lugar de trabajo o demás, podemos decir, listo, si yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, ¿cierto? Y yo salía de mi casa a las 6 de la mañana, me estoy ahorrando 2 horas de desplazamiento en la mañana y me estoy ahorrando 2 horas de desplazamiento en la tarde o en la noche, estamos hablando de más o menos 4 horas, 5 horas al día. ¿Qué puedo hacer con ese tiempo? ¿Cierto? Puedo utilizarlo para descansar más, puedo utilizarlo para levantarme temprano, hacer otro tipo de actividades, para hacer actividad física, para hacer actividades que me integren más con mi familia, para levantarme y preparar desayuno para todos, para experimentar un nuevo desayuno, inventarme una nueva receta, etcétera. Entonces es también como la actitud, ¿verdad? Que nosotros le coloquemos a todo esto, porque si tenemos una actitud supremamente negativa, créanme que va a ser supremamente difícil poder como afrontar esto y ya la persona puede incluso entrar ya en cuadros de ansiedad, cuadros depresivos o demás, y pues la convivencia, como les decía, también se va a ver afectada. Entonces, si ustedes lo miran, realmente esto implica muchísima creatividad y esa creatividad creo que muchos, por lo que dicen acá, han tratado de explotarlo al máximo y han tratado de aprovechar el tiempo y es completamente válido. Pero también es válido si usted no ha aprendido algo nuevo, si usted no ha hecho nada diferente, es completamente válido. Si usted se siente bien con eso, pues no hay ningún problema. Pero si en algún momento se siente de pronto un poco aburrido o que ya o siente tedio ya con el tema de la rutina, pues hay muchas actividades que se pueden explorar. Listo, Eduard. Eduard nos dice, en su caso la música ha sido una gran aliada de interpretar un instrumento. En su casa practican violín, guitarra, percusión y en estas actividades se pasa el tiempo excelente. También haciendo experimentos culinarios, especialmente pizza. Por ejemplo, hacer pizza es una tarea como puede resultar bastante entretenida cuando hay niños o demás, o entre pareja o demás, y se pueden involucrar varias personas, ¿cierto? Desde preparar la masa hasta preparar como tal la pizza. Nos dice Eduard que también el aprendizaje de idiomas ha sido una buena opción. Eh,
y que todos tienen distintas habilidades, entonces también es cómo pueden integrar esas habilidades que cada uno tiene, cómo pueden integrar los gustos, ¿sí? De cada uno de los integrantes de la familia y pues hacer cosas en común que resulten satisfactorias y que aporten a que la convivencia sea cada vez más positiva. Jason, independientemente del trabajo, he sacado tiempo para retomar actividades que tenía abandonadas, he vuelto a retomar la música, también aprovechando el tiempo para aprender otros idiomas y bueno, el ejercicio para mantenerse activo. Claro, entonces si ustedes se dan cuenta, toda esta situación también ha permitido hacer cosas de las cuales que habíamos dejado abandonadas o que en otras circunstancias no hubiéramos experimentado. Entonces, es un punto también un chulito para resaltar de todo este proceso, porque no todo es malo, ¿cierto? Bueno, les voy a continuar. Yo los dejo aquí que sigan escribiendo. Y, por ejemplo, Samir nos dice, salió algo positivo, que fue retomar las ganas de volver a estudiar. Excelente. Listo, les voy a volver a compartir pantalla. Ya estamos finalizando y ahora ya seguimos leyendo lo que nos van contando por acá. Bueno, entonces actividades para todas las edades, para todos los gustos. Bueno, entonces, por ejemplo, unas actividades que se pueden desarrollar en familia. Perdón, me confirman si aquí están, si se están visualizando la pantalla, creo que sí. Listo. Entonces, actividades que se pueden realizar en toda la familia. Entonces, por ejemplo, armar un cine en casa, ¿cierto? Hace varios meses no podemos ir al cine a ver un estreno y demás, pero hay diversas plataformas o hay muchísimas plataformas u opciones para hacernos como un cine en casa. Eh, se- em, o bueno, o sea, a través del servicio de cable, Netflix o demás, se pueden preparar las palomitas, se puede mirar cómo se hacen a los que les gusta de pronto las palomitas dulces, entonces, ¿cómo podemos preparar palomitas dulces? Entonces nos buscamos la receta y armamos el sofá, armamos, bueno, el sofá cama, la cama, etcétera, el espacio como tal y armamos un cine en casa. Otra opción, por ejemplo, es un spa, entonces por ejemplo, se puede hacer una jornada pues de mascarillas, de tratamientos caseros para la piel, para el cabello. Y pues digamos en internet se pueden encontrar como diferentes mascarillas o demás que se pueden hacer en la casa, pues obviamente con mucha precaución, si usted es alérgico a algo demás, pues tenerlo presente, ¿cierto? La limpieza. No es una actividad muy agradable, pero pues es importante tener en casa los objetos o bueno, las superficies limpias, entonces tratar de hacer limpieza, de reacomodar, entonces podemos cambiar el comedor de puesto, podemos cambiar la cama de puesto si pues el espacio no lo permite, ¿cierto? Y podemos colocar música, entonces ahí sí como dicen hacer oficios escuchando música, puede hacer que sea como más llevadero y pues podemos involucrar a los integrantes de la familia. Otro punto es bailar en casa, entonces se pueden hacer, armar coreografías, se puede colocar, bueno, música que sea como el agrado de todos, o por qué no, explorar un nuevo género musical y tratar de hacer coreografías o bailes. Escuchar música también en familia y bueno, tratar de que las personas que nos acompañan se activen escuchando música también. Rutinas, hacer como una rutina también de ejercicio, cada día de pronto probar con una serie de ejercicios diferentes, em, con todas las precauciones, de acuerdo pues si alguno de pronto tiene como alguna restricción además, pues obviamente con las consideraciones pertinentes. Y el tema de la comida, entonces tratar de fortalecer el tema de la alimentación, tratar de seguir comiendo bien, de alimentarse de manera balanceada y demás, de tratar como de mantener ese control del peso. Listo, aquí les comparto esto es como una especie de reto, yo lo llamo Actívate. Entonces aquí ustedes la invitación es, van a encontrar 30 actividades, ¿sí? 30 actividades diferentes. ¿Cuál es la idea? Que ustedes escojan una actividad por día, la realizan y pues la van tachando en el tablero.
Digamos, no hay como un orden para hacer las actividades, pero pues lo ideal sí sería hacer una cada día y cumplidos los 30 días. Entonces, hacer como el balance de cómo les fue con esas actividades e incluso sobre el mismo día posterior a realizar la actividad, también pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos actividades. Por ejemplo, el día 11, planea con tu familia una actividad para realizar cuando acabe el aislamiento, ¿cierto? Día 24, revisa cosas que ya no utilizas y dónalas o tenlas listas para donar. Día 16, utiliza la mano contraria con la que escribes y escribe un mensaje o un dibujo a alguien que quieras, ¿sí? Día 18, hoy vas a mirar a los ojos a todas las personas con las que converses, ¿sí? Em, Día 3, realiza un dibujo. Entonces, si se dan cuenta, son actividades que pueden ser muy sencillas para algunos o que pueden resultar un poco complicadas para otros. Y, por ejemplo, el día 30, escribe qué aprendizaje te deja esta cuarentena, ¿sí? Día 29, revisa el álbum familiar e indaga por esas fotos que encuentres. Em, Día 12, es momento de agradecer, escribe una lista de cosas por las cuales estás agradecido. Entonces ahí les dejo el cuadro, si de pronto alguno le quiere como tomar una foto, si lo logran visualizar bien y demás. Em, y como les dije, es como un reto que es llevar a hacer cada día una actividad diferente que pues ustedes ya miran, tienen la posibilidad de mirar, hacerlo solo y le pueden también, por ejemplo, compartir el cuadro a alguno de sus familiares o seres queridos también para que tengan allí para entretenerse. ¿Listo? Bueno, entonces ya para finalizar. Bueno, ya para finalizar, entonces, como les decía, la idea de este espacio era como también ayudar, darles ideas, conversar un poco sobre cómo están ustedes llevando todo este tema. em, y pues si alguno de pronto quiere como realizar algún aporte o algún comentario, lo puede realizar. Bueno, mientras tanto, Eusebio por acá nos dice dormir media hora más porque el tráfico es poco, disfrutar espacios en familia para desgastar la energía de los niños, cocinar en familia los fines de semana que no laboro. Súper, muy bien. Listo. Les acabo de compartir en el chat la encuesta de satisfacción para que por favor me colaboren diligenciándola. Em, y pues nada, como les decía, no sé si de pronto alguno tenga o quiera como realizar algún aporte o de pronto algún ejercicio o alguna actividad que nos quiera sugerir, que hayan puesto en práctica y que les haya resultado atractiva, la hayan disfrutado y que de pronto nos dé ideas también para los demás, tratar de pronto de aplicarla a los que de pronto nos llame la atención. Entonces, ahí están los micrófonos disponibles, está el chat disponible también para que ustedes hagan su participación y pues ya daríamos por finalizado. Listo, Andrés. Herramientas digitales. Ok, Andrés, regálame un segundo y ya te comparto el link por acá. Listo, Andrés, ahí te compartí el link del video taller de herramientas digitales, ahí un paréntesis. Bueno, entonces, bueno, creo que no siendo más, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este espacio. Espero que pues les haya gustado, que les haya sido de utilidad, que de pronto les haya aportado como unas ideas para poner en práctica en sus hogares. Pues nada, tratar de mantener, como les decía, las medidas
de seguridad, tratar de trabajar un poco en nuestra empatía, ¿cierto? Tratar de trabajar en la convivencia, en la comunicación, de tal manera que pues todo este tiempo que nos falta, porque también nos toca aquí ya proyectarnos un poco a largo plazo, y es que es muy posible que el resto del año estemos todavía con esta situación. Entonces pues tratar de seguir haciendo uso de estrategias que nos permitan tener la mejor actitud frente a todo esto, seguir cuidándonos, cuidando de nuestros seres queridos, cuidando de las personas que nos rodean. Y pues nada, muchísima buena actitud, buena energía, y recuerden hacer mucho uso del diálogo, tratar de hacer uso del respeto, y tratar cada día o en los fines de semana o demás, tratar de colocar, em, tratar de llevar a cabo, perdón, de emplear alguna actividad diferente que nos permita salirnos un poquito de la rutina. ¿Listo? Muchas gracias nuevamente a todos, que pasen una feliz noche. Y el próximo jueves a la misma hora vamos a tener taller sobre manejo de emociones, reconocimiento y manejo de emociones, para que por favor se programen los que les interese el tema y nos acompañen. ¿Listo? Lo realizaríamos por acá mismo, por el aula de bienestar. Y pues nada, quedo atenta. Cualquier cosa que surja o demás me pueden escribir, y con muchísimo gusto estaré atenta a colaborarles. Nuevamente feliz noche, nuevamente gracias por acompañarme, gracias por sus aportes, por su participación, y espero que puedan seguir rescatando cosas positivas de toda esta época de pandemia. Una muy feliz noche para todos. You are now muted.